30 de junio a las 15:59. Yo la tenía preparada para la semana pasada, pero no pude grabar, así que se las traigo hoy. El título es 8 horas de caos y heroísmo, la mala coordinación entre las FDI y el Maguen David Adom dificultó la evacuación de los heridos el 7 de octubre. Ya la mayoría de ustedes, sobre todo los que son asiduos al canal, saben qué es el Maguen David Adom. Por si hay alguien nuevo en el canal que está llegando recién ahora, les aclaro, es la estrella de David roja. Es como si fuera la Cruz Roja, pero israelí. La nota la escribió Ron Crisi el 30 de junio a las 15:59. El día de la masacre, las fuerzas de rescate operaron bajo fuego y tuvieron que lidiar con la sorpresa y la enorme cantidad de víctimas. En el informe, el Contralor del Estado señala una serie de fallas. El ejército no reconoció un sistema digital para localizar a los heridos y desplegar ambulancias. A pesar de las recomendaciones previas, no había suficientes ambulancias protegidas. Se detectó una deficiencia en la regulación de los heridos hacia los hospitales y en el despliegue de puntos de conexión para las masas que evacuaban por su cuenta. No existía un procedimiento de emergencia para 600 ambulancias privadas. En el sobre es la zona donde ocurrió todo. Declararon. Nos dijeron que no se nos podía contactar y que evacuaríamos nosotros mismos a los heridos. En síntesis, si yo tengo que sintetizar esta introducción a la nota, la, utilizaría una sola palabra: caos. Y la siguiente palabra sería desorganización. Aunque podríamos voltearlas, ¿no? Porque es la desorganización la que provocó el caos. Pero en síntesis, yo creo que caos es la más correcta. La raíz del fracaso en la evacuación de los heridos radicó en las negligencias de las FDI al no proteger a las comunidades del sur el 7 de octubre, enfatizó el Contralor del Estado, Mataniahu Engelman, en las declaraciones iniciales de su informe publicado hoy martes, o sea, hoy el martes de la semana anterior, sobre la evacuación de los heridos el día de la masacre. Detalló importantes deficiencias en el sistema de evacuación de los heridos, explicando: la evacuación se caracterizó por la falta de una respuesta ordenada por parte de las FDI, la falta de un mando y control ordenados entre las FDI y el Maguen David Adom, y la tardía coordinación de los puntos de intercambio con el Maguen David Adom casi 8 horas después del inicio del ataque terrorista. A ver, yo puedo entender que al principio fuera prácticamente imposible, estaban los terroristas ahí y era como buscar que haya más muertos y más heridos, que las ambulancias se acercaran a la zona. Pero una vez que lograron despejar la zona de terroristas, no tardaron 8 horas en hacer eso, aunque llevó mucho tiempo. Es muy duro leer esto, ¿eh? La auditoría constató que la evacuación de los heridos al hospital se retrasó durante las horas críticas del 7 de octubre y que las deficiencias relacionadas con la evacuación médica se agravan a la luz del número de heridos y fallecidos. Si bien la información sobre los soldados heridos, su estado y los medios para acceder a ellos se transmitía directamente a través de los oficiales militares al médico de la División de Gaza que participaba en la evacuación en lo que respecta a los civiles heridos, a pesar de que el Maguen David Adom había establecido un sistema en la división que reflejaba todos los incidentes recibidos en tiempo real en los centros. Los oficiales médicos militares no utilizaron dicho sistema. Ay, gente, acá hay muchas imágenes y muestra la confusión de ese día. Dice Herzl Yosef, portavoz del Maguen David Adom, portavoz de Soroka, portavoz de Barzilai. En consecuencia, se explicó la información que obre en poder del Maguen David Adom, que podría haber ayudado a las Fuerzas Armadas a llegar hasta los civiles heridos y proporcionarles asistencia médica. No llegó a las Fuerzas Armadas en la zona de combate.
El uso de la información del Marín David Adom también podría haber ayudado a hacerse una idea de la situación, como se desprende de las declaraciones que el comandante de la PDAM hizo el 7 de octubre a la Contraloría del Estado, según las cuales la información del Marín David Adom sobre la ubicación y el número de heridos le habría sido útil y habría ayudado a comprender mejor la situación. Repito una vez más, caos. Hay que entender, es decir, ahora todos nosotros nos podemos poner en el lugar de juzgar de lo mal que se hicieron las cosas, de cómo se puede haber sido tan desorganizado, de cómo puede haber habido tantos problemas de comunicación, pero hay que entender que era un escenario nuevo para todos y que había mucha confusión de lo que estaba pasando y la información era difícil de analizar, de entender, y también que probablemente muchos de los que tenían que tomar decisiones, de los que estaban teniendo que llevar a cabo todo esto, tuvieran familiares o amigos o gente muy cercana que estaba padeciendo también. Así que se mueve también toda la parte de emoción y de dolor y de miedo que cada uno puede haber tenido. Se juntó una serie de cosas que a mí me gustaría que antes de que lo juzguemos, que yo no digo que no hayan actuado mal, que no tengan que hacerse cargo de las consecuencias que ocasionó todo esto, que no haya que aprender, sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero no seamos duros con los que cometieron todos estos errores, porque yo quiero que entiendan que una situación como esa es muy compleja, es muy difícil de afrontar y que probablemente, obviamente ellos son profesionales, pero muchos no sabríamos qué hacer en una situación así. Los profesionales tienen que tener más claridad, pero así todo también pueden tener confusión por el shock que fue para cada uno de nosotros. Ellos también, para ellos también fue un shock que tienen que recuperarse y que tienen que poder llevar adelante. Estamos todos de acuerdo, pero tenemos que entender todos que para ellos también fue un shock y no es fácil llevar adelante un rescate como ese. Recordemos que los terroristas estuvieron muchas horas en la zona y el riesgo que había en el medio de poner, no solo para los que fueran a rescatar, sino de que al tratar de rescatar a otros pudieran poner en riesgo a otros. ¿Se entiende? Entonces es una situación muy compleja, muy difícil, muy caótica, muy confusa, muy nueva y bueno, se cometieron unos errores dolorosos y terribles. Hizo hincapié en que las fuerzas, claro, evidentemente también se están tirando la pelota unos a otros, ¿no? Porque hacerse responsable de algo así debe ser muy difícil también. Hizo hincapié en que las fuerzas de defensa de Israel y el sistema de salud deben mejorar significativamente su preparación en términos de mando y control para la gestión de emergencias, y en particular de incidentes con múltiples víctimas en todo lo relacionado con la evacuación de los heridos. Asimismo, añadió que la respuesta del Ministerio de Salud, junto con todo el sistema, fue crucial para salvar vidas. Por eso digo que seamos cuidadosos a la hora de juzgar, porque esto último deja claro también algo. No es que no había intención o no había deseo, ganas o buena voluntad para tratar de salvar vidas. El hecho de que, como dice acá, la respuesta del Ministerio de Salud junto con todo el sistema, cuando dice todo el sistema, habla de la CFDI, habla del Magen David Adom, habla de todo, fue crucial para salvar vidas, es porque realmente la intención de salvar vidas estaba ahí. Estaba, no es que no quisieran. Eso tenemos que tenerlo en claro a la hora de señalarlos, de pedirles responsabilidades. eh, sí tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades, pero no seamos duros, tratemos de entender la situación en la que estaban cada uno de ellos. La auditoría señaló que la responsabilidad de evacuar a los heridos de las zonas de combate el 7 de octubre recaía en el Comando Sur y la División de Gaza, ya que eran las unidades militares responsables de la zona poblada circundante.
En otra investigación ya hablamos del Comando Sur, no sé si se acuerdan. Los sucesos del 7 de octubre fueron de una magnitud que superó radicalmente los escenarios de referencia del Estado y la situación operativa la mañana anterior al inicio del ataque se definió como rutinaria. La evacuación de los heridos por parte de las unidades militares fue parcial, debido, entre otras cosas, a la falta de información completa sobre la ubicación de los civiles heridos y su estado. Parte de esto ya lo hablamos en otro informe que se habló de esto, ¿sí? Un ex oficial de operaciones del Comando Sur, que estaba a cargo del 7 de octubre, declaró al equipo de auditoría: en varias evaluaciones de la situación del Comando Sur a las 8:30, a la 1:15 p.m., y otra evaluación por la noche, no se presentaban problemas con respecto a la evacuación de los heridos, y el hecho de que el Maguen David Adom no ingresara para evacuar a los heridos de las comunidades circundantes. El informe también mencionó las palabras del comandante del Comando Sur, quien dijo que las FDI se llevaron una sorpresa fundamental, porque el escenario de referencia no incluía una descripción de múltiples áreas de infiltración por parte de miles de terroristas atacando decenas de lugares simultáneamente. Es decir, volvemos a lo que hablamos más arriba, problemas de comunicación. El informe señaló la dificultad para comprender la situación respecto a la evacuación de los heridos. Las fuerzas médicas y la capacidad de evacuación sobre el terreno no se correspondían con la magnitud de las bajas, y los puntos de traslado preestablecidos resultaron ineficaces. Según el auditor, en las primeras horas el objetivo principal era eliminar a los terroristas y detener la masacre. Eso es lo que les decía. Es evidente que es poner más riesgo a más gente. Primero tenés que eliminar la causa de todos esos heridos y muertos, y luego vas a poder ocuparte de ellos, porque los pones más en riesgo todavía si no. Como parte de las labores complementarias a los combates, las fuerzas de las FDI prestaron asistencia médica, tratamiento de los heridos y evacuaciones, y las fuerzas sobre el terreno evacuaron a quienes pudieron. De hecho, supongo que trataron el escenario al evacuar a los heridos las FDI como cuando evacúan a soldados en medio del campo de guerra, ¿no? Entiendo que tienen que haber actuado de una manera similar. De hecho, la dificultad para obtener una visión general de la situación y llegar a los heridos que se encontraban en el corazón de las zonas de combate afectó directamente a las actividades del Maguen David Adom. Debido a la naturaleza de los combates, la gran cantidad de terroristas en la zona y el bloqueo de las rutas de tráfico, y de acuerdo con el método operativo determinado por las FDI para el Maguen David Adom, las fuerzas del Maguen David Adom recibieron instrucciones de concentrar las fuerzas en los límites y en lugares seguros, fuera de las zonas de combate, debido a la amenaza para las fuerzas de rescate, y fue necesario determinar puntos de transición ad hoc según la situación operativa sobre el terreno, se escribió. Claro, porque también imagínense este escenario. En general, los terroristas no van vestidos de combatiente. Había algunos, porque yo me acuerdo de imágenes donde sí había terroristas vestidos de combatientes, pero no todos iban así. Entonces, podría haber pasado perfectamente que hubiera alguien eh, vestido de una manera normal, como un ciudadano común. Ustedes no van a diferenciar un gazatí de un israelí si está con ropas comunes. Entonces, el riesgo de estar llevándose a un terrorista que después pudiera atacarlos en el camino, que pudiera estar haciéndose pasar por un herido, por ejemplo. La situación en ese momento era muy, muy delicada, y eso lo tenemos que entender todos. La auditoría reveló que media hora después del inicio del ataque, la línea directa del Maguen David Adom instruyó a las fuerzas de la organización a no ingresar a la ruta 232, donde se encontraban muchos terroristas. Creo que ustedes y yo vamos a estar de acuerdo en que tiene todo el sentido. Según el registro de eventos del Maguen David Adom, alrededor de las 14:30, aproximadamente 8 horas después del inicio del ataque, se recibió una instrucción formal de la división para evacuar a los heridos a los puntos del cruce. Hasta ese momento, si bien hubo intentos de coordinar los puntos de cruce, el mando y control del PDEM para la evacuación de los heridos de las zonas cercadas no estaba organizado. En la práctica, durante esas horas, muchos heridos llegaron por su cuenta a los hospitales. El informe citaba a un residente de Ein Hazor, quien dijo
haber llamado a Maguen David Adom y solicitado la evacuación urgente de su hermano, que se encontraba gravemente herido. Dijeron que no tenían forma de enviar una ambulancia hasta aquí. Nos están disparando, no podemos llegar, y que que tenía que evacuarlo yo mismo a un hospital. El jefe de gabinete del Consejo Regional de la Costa de Ashkelon describió una situación similar. En una conversación con Maguen David Adom, el representante dijo que las ambulancias no podían acceder a la carretera de Enrichment y que teníamos que llevar nosotros mismos a los heridos hasta el cruce de Zikim. Es muy, muy difícil esa situación. Me gustaría que todos pudiéramos tratar de imaginar la situación de ese día y cerrar los ojos por un momento y tratar de imaginar lo difícil que debe haber sido para los paramédicos tratar de llegar a los lugares donde había necesidad de rescate. Engelman escribió en el informe que la Oficina del Contralor del Estado considera con suma gravedad el hecho de que las Fuerzas de Defensa de Israel no llevaran a cabo una investigación exhaustiva y dedicada sobre la evacuación de los heridos de la zona el 7 de octubre. Como ya se mencionó, no hubo coordinación entre las FDI y el Maguen David Adom para la evacuación de los civiles heridos, y el ex oficial médico de la División de Gaza señaló que la mayoría de las llamadas que recibieron provenían de soldados que sabían cómo contactar a los oficiales militares. Añadió que durante el día no recibieron información específica del Maguen David Adom sobre los heridos a quienes se podía enviar personal médico. El Maguen David Adom indicó en su respuesta al Contralor del Estado que un sistema digital estaba completamente activado en el centro de operaciones de la División de Gaza, el cual refleja en tiempo real todos los eventos recibidos en el centro de llamadas, incluyendo la ubicación precisa de los heridos y el despliegue de ambulancias en el terreno. Según el Maguen David Adom, durante toda la jornada de combate se mantuvo un contacto continuo entre los altos mandatos de las FDI y los responsables de la organización, y se celebraron conversaciones entre el Centro de Operaciones Médicas de la División y los centros de operaciones del Maguen David Adom para transferir información sobre la ubicación de los heridos y coordinar las operaciones de la evacuación en medio de la confusión del campo de batalla. Maguen David Adom también declaró que el 2 de octubre, pocos días antes del estallido de los combates, un representante de la organización estuvo presente en la división y verificó que el sistema estaba operativo. Por lo tanto, se afirma que el 7 de octubre de 2023, la división de Gaza disponía de un sistema que reflejaba una imagen completa, detallada y dinámica de todos los informes recibidos en los centros de Maguen David Adom. Yo no sé si con la cantidad que hubo anormal de heridos y fallecidos, si el sistema no puede haber colapsado. No lo sé, esto es una opinión. Es probable que, porque el sistema está programado para la zona, para cierta cantidad normal, flujo normal diario, no para un evento como este. No creo que se estuviera pensando en una posibilidad así, porque nadie se imaginó que algo así podía pasar. Entonces yo no sé si no, el sistema con una situación como esa no puede colapsar, o no sé, otra cosa, otro desperfecto que pudiera ocurrir. Sin embargo, el médico de la División de Gaza, Carpa, informó al Contralor del Estado en mayo de 2026 que había asumido su cargo a finales de agosto de 2023 y que durante ese periodo desconocía la existencia del sistema Grupo de Trabajo Médico Digital, y que los funcionarios del Maguen David Adom con quienes se reunió tampoco se lo mencionaron. Una falla gravísima eso. Según él, los funcionarios que trabajaban con él en la división desconocían la existencia del sistema. El Carpa de Gaza añadió que durante la mañana del 7 de octubre y a lo largo del día, él y sus representantes mantuvieron numerosas conversaciones con diversos representantes del Maguen David Adom, pero que en ninguna de ellas se mencionó su existencia. Eso es una falta grave. Más allá de que se les haya pasado, que no se hayan dado cuenta, que se olvidaron, lo que sea, es una falta grave. En junio de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron al Contralor que no aceptaban la afirmación de la Agencia de Defensa de Israel, Maguen David Adom, de que el 7 de octubre del 2023 la División Gaza tiene una visión completa, detallada y dinámica de todos los informes recibidos en los centros del Maguen David Adom. Claro, porque si no tenían información de la existencia del sistema
iba a ser muy difícil, ¿no? Que pudieran tener esa información. El 7 de octubre, la línea directa nacional de Maguen David Adom recibió aproximadamente 24.000 llamadas, 5 veces más que un sábado normal. Ahí está lo que les decía, ¿no? Se abrieron unas 7.400 llamadas, incluidas unas 1.640, el 22% de incidentes en la zona circundante. Esa mañana, Maguen David Adom desplegó cerca de 1.000 ambulancias en todo el país, de las cuales unas 300 operaban en la zona circundante. Durante el día, Maguen David Adom evacuó a unos 525 heridos de las zonas circundantes y asentamientos del sur a hospitales en ambulancias, 84 de ellos en 8 ambulancias blindadas. 21 heridos fueron evacuados utilizando 3 helicópteros de Maguen David Adom. Estoy pensando, ¿no? Porque dicen todo el país, más allá de que normalmente puede haber necesidades de traslados de personas enfermas o heridas por accidentes o por enfermedad o por lo que sea. eh, no sé si eso fue así o no, pero no me extrañaría porque todos sabemos que las personas que estaban en la Franja de Gaza estaban, o sea, que están del lado israelí, ¿no? Eh, Estaban en constante contacto con sus familiares, con sus amigos, explicando la situación, estaban tratando de comunicarse. Muchos, o sea, no todos, pero muchos lo hicieron, hablaron, están entrando, estamos en esta situación explicando que estaban viviendo. Y yo no sé si algunas de esas personas con las que hablaban por la angustia, por la ansiedad, por el miedo, por el terror que estaban sintiendo, por lo que estaba pasando a su ser amado y que sin, con toda la impotencia que genera y sin ver claramente lo que estaba pasando, no pueden haber tenido alguna especie de colapso también, que hayan necesitado también atención médica. Es probable, no estoy diciendo que haya pasado, pero no me extrañaría que haya habido uno o más casos o varios casos donde eso puede haber ocurrido. Porque en una situación como esa, todos cuando, o sea, a ver, entendamos que no es común una situación como esa, tampoco en Israel. Entonces, pero lo puedo imaginar por otras circunstancias. En una situación en la que un ser amado está viviendo un momento doloroso, por más que a uno sufra y le cueste, trata de mantenerse fuerte. Pero cuando estás escuchando todo lo que está pasando del otro lado, ¿hasta qué punto podés mantenerte fuerte? Por mucho que lo intentes. Llega un momento que entre esa búsqueda de fortaleza y sumado a todo lo que dije antes de las emociones duras, puede generar ¿no? una situación de salud grave. El contralor señaló que si bien se sabía que había heridos en la zona de reanimación que llegarían por su cuenta al hospital, hasta el 7 de octubre el Maguen David Adom no había terminado un plan de acción para conectarlos. No se habían definido los criterios para la ubicación de los puntos de conexión, ni su adaptación al sector, ni para las asignaciones de recursos, etcétera, escribió. De hecho, el día de la masacre, el Maguen David Adom estableció 2 puntos de conexión en las carreteras que conducen al hospital Barzilai en Ashkelon, en las carreteras que conducen a Soroka en Beersheba. Soroka es otro hospital. Los puntos de atención médica funcionaban en las estaciones del Maguen David Adom en Ofakim y Netivot y en la comisaría de policía de Ofakim, que no están ubicadas en las carreteras principales que conducen al hospital. Además, estableció un punto de tratamiento y traslado en el cruce de Netivot, desde donde Maguen David Adom evacuaba a los heridos en ambulancias, principalmente durante la mañana. Sin embargo, Maguen David Adom no habilitó puntos de traslado a lo largo de la carretera 25 que conduce a Soroka. Al sur del cruce de Netivot, un trayecto de aproximadamente 30 kilómetros. Por lo tanto, Maguen David Adom evacuó un mayor porcentaje de los heridos a los hospitales del perímetro norte, Barzilai y Asuta en Ashdod, y un menor porcentaje a Soroka. El largo trayecto de los heridos que fueron evacuados por su cuenta, sin reunirse con equipos médicos que pudieran evaluar si necesitaban ser evacuados en vehículos de rescate, podría haber retrasado la prestación de servicios médicos a los heridos, afirma el informe. Claro, imagínense que en una situación como esa empiezan a llegar un montón de heridos graves al hospital, a los distintos hospitales, empiezan a llegar cantidad de heridos, muchos de ellos en ambulancia, otros por su cuenta,
Y claro, cuando llegan en ambulancia ya vienen con un informe, saben qué es lo primero que tienen que hacer, pueden establecer prioridades, pero cuando la gente llega por su cuenta, el informe y el establecimiento de prioridades lo tienen que hacer al mismo tiempo que los están atendiendo. Es muy, muy complicada la situación. Y se deben haber visto desbordados en los hospitales también, me imagino. En lo que respecta a las ambulancias blindadas del Maguen David Adom, el informe señaló que a pesar de las recomendaciones del equipo de 2016 para examinar el tema, según las cuales el monumento, creo que acá hay un error de traducción, debería incluir 50 vehículos de este tipo y a pesar del informe del Contralor del Estado en 2019 que recomendaba determinar las fuentes presupuestarias para financiar la preparación del Maguen David Adom para emergencias, hasta el día de la masacre los ministros de Salud, Finanzas y Defensa no habían definido las fuentes de financiación para la protección de las ambulancias del Maguen David Adom. Y les digo una cosa, que por lo cual esto es más grave, porque el Maguen David Adom en una emergencia sí actúa de manera gratuita, pero normalmente no es gratis, el servicio de ambulancias. Aunque aunque sea del Estado, si vos utilizás los servicios del Maguen David Adom, el traslado y todo eso, eso después lo tenés que pagar o lo paga tu prestación médica según la situación, pero no es que es gratuito, que no, que, que nos están dando un servicio que se paga con los impuestos o lo que sea. No es así. O sea, nosotros pagamos nuestros impuestos y además pagamos por nuestra cuenta o a través de nuestra prestación médica, que también pagamos, eh, pagamos el servicio de ambulancias. Entonces, que encima digan que el Ministerio de Salud no se ocupó de esa seguridad, es realmente muy, muy grave. Así, en la noche del 7 de octubre, el Maguen David Adom contaba con tan solo 24 ambulancias blindadas en todo el país. Es muy poco para la situación que se está viviendo. De las 50 requeridas según las recomendaciones, y que yo creo que no hubieran alcanzado, no estoy segura. Y solo una de ellas estaba desplegada en el sector del cerco en Sdrot. Bah, barbaridad. Subraya el informe. El despliegue en la mañana de la masacre llevó al Maguen David Adom a enviar 7 ambulancias blindadas adicionales a la zona del cerco. Un excomandante del Maguen David Adom también declaró ante el equipo de auditoría que una de las lecciones aprendidas sobre la evacuación de los heridos de las zonas de combate fue la necesidad de aumentar el número de ambulancias blindadas del Maguen David Adom y establecer parámetros para la cantidad requerida. Bueno, al menos aprendieron algo. En cuanto a la descripción de la situación en el Servicio Nacional de Salud, el auditor señaló que el Ministerio de Salud y la Autoridad Suprema de Hospitalización no contaban con una visión completa de la situación en el Maguen David Adom y que la organización no la comunicó de forma proactiva. La información que se transmitió por puntos también fue insuficiente y no incluyó muchos eventos. Reflejar la situación completa habría dificultado la toma de decisiones, escribió Engelmann. Añadió que si bien el informe del Contralor del Estado 2007 señalaba la necesidad de una de las herramientas fiable y precisa que centralizara la información de los hospitales desde la Segunda Guerra del Líbano, no se desarrolló ningún sistema informatizado que proporcione una visión completa de la situación hospitalaria en caso de emergencia, incluyendo la información necesaria para gestionar un accidente, como la carga de trabajo, el estado de los heridos, el personal y el suministro de sangre. Además, en contra del procedimiento, ningún representante del Maguen David Adom se presentó en la sede de la Dirección Nacional de Salud el día de la masacre. Sí llegó un representante del Ministerio de Salud, pero al no estar definida su función, no disponía de una visión completa de la situación en tiempo real. A medida que voy leyendo me voy indignando cada vez más. Pero hay cosas que sí, como les dije antes, la confusión, el miedo, hay un montón de cosas que pueden haber explicado las deficiencias, pero hay cosas como esta que no se justifican. La central de operaciones del Servicio Nacional de Salud abrió sus puertas a las 8:39, aproximadamente 2 horas después del inicio del ataque.
El informe señalaba que no se pudo obtener una visión completa de las operaciones ni de la información, ya que el sistema de mando y control no recibió datos. Según el auditor, el director de operaciones no elaboró resúmenes escritos ni documentó las evaluaciones de la situación que realizó ni las actuaciones de la misma con el Ministerio de Salud. De esta manera no es posible hacer un seguimiento de las decisiones y los problemas que requieren tratamiento. Escribió: esto también dificulta la posibilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para extraer lecciones sobre la conducta del director de operaciones y las decisiones que se tomaron. El desempeño del director de operaciones en los sucesos del 7 de octubre fue deficiente. Esto debe considerarse grave, dado que las deficiencias se conocían al menos desde 2001. Eso lo hace más grave todavía. Ahí hay que pedir cabezas. El Contralor también señaló que el Ministerio de Salud no instruyó al Maguen David Adom para que realizara una investigación operativa sobre la evacuación de los heridos el día de la masacre. Para cuando se completó la auditoría, el Maguen David Adom aún no había finalizado la investigación operativa sobre la conducta de la organización ese día. La Contraloría del Estado considera grave que la investigación operativa del Maguen David Adom sobre el 7 de octubre, el atentado terrorista más grave desde la creación del Estado, aún no se haya completado, más de 2 años después del inicio de las hostilidades. Estoy de acuerdo. Engelman también criticó el hecho de que Moshe Arbel, Jazz es el partido, ocupara simultáneamente las carteras de salud e interior el día de la masacre. Bueno, bueno, les cuento para los que no lo saben, Jazz es el partido religioso. Uf, no quiero pensar que el hecho de que fuera Shabbat haya hecho que no le importara a la gente, porque no lo puedo, no lo aceptarías. No quiero pensar que el problema fue otro. No quiero pensar que haya sido ese. Se esperaba que el primer ministro Benjamin Netanyahu analizara la complejidad de ejercer como ministro a cargo de más de un ministerio, especialmente en ministerios con influencia nacional como el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero casi al principio, en abril del 2024, yo no sé si fue exacto en abril o en mayo, pero por ahí al principio, yo les decía, no quiero pensar que muchos de estos problemas que hubo de caos haya sido y de la falta de información de porque se sabía, ya lo hablamos en el canal muchas veces, que se sabía que podía haber un ataque como este, pero no llegó a donde tenía que llegar la información y no se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Y yo no quiero pensar, se los dije en su momento, que haya sido porque Netanyahu, para poder mantenerse en el poder, hizo pactos con otros partidos como Jazz. Jazz es uno de los que mantienen el poder a Netanyahu, que por pagar favores para que él pueda estar en el poder, haya puesto en lugares importantes para la seguridad del Estado a gente incapaz, a gente inútil. Y lo que está contando acá, yo no sé si este señor Moshe Arbel es un inútil o no, pero lo fue. En esta situación lo fue. Y, y el hecho de que se le diera dos ministerios, los dos relacionados con ese día, los dos que afectaron a la situación de ese día, y me hace pensar que ahí hubo un pago de favores y no que se lo haya puesto porque se lo considera realmente una persona idónea para esos lugares. Es mi opinión, no es información. O sea, parto de la información para esa opinión, pero es mi opinión. Ustedes pueden estar en desacuerdo, siempre se los digo. Dejen en comentarios si no están de acuerdo y siempre con respeto, ¿no? Añadió que esta situación se prolongó durante los primeros 5 días de la guerra, debido a los numerosos problemas que afrontaban el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior al estallar los atentados del 7 de octubre y ante la necesidad de dar una respuesta más eficaz a los desafíos del momento. A petición del diputado Moshe Arbel, se dio por terminado su mandato como ministro de Sanidad y continuó ejerciendo como ministro del Interior. El cargo de ministro de Sanidad fue ocupado a partir del 12 de octubre por el diputado Uriel Bozo, quien hasta entonces había sido presidente de la Comisión de Sanidad de la Knesset
y tenía experiencia previa en el sistema sanitario. El inicio del mandato del diputado Bozzo como ministro de Sanidad en ese momento requirió una integración inmediata de las actividades del ministerio en plena situación de emergencia. Imagínense que tiene que haberse puesto a empapar de la situación del ministerio en medio de una emergencia. Todo esto no, es que es indignante. Otras deficiencias señaladas por el auditor se referían a la fiesta de la regulación de los United Hatzalah, antes de la masacre. La auditoría reveló que a lo largo de los años habían surgido disputas entre el Maguen David Adom y United Hatzalah, y que la necesidad de regular la organización en caso de emergencia se había planteado en diversas discusiones y eventos. Sí, o sea, venían de hablar mucho, pero hacer poco. Con todo, ¿no? Con las FDI, con el ministerio, todos hablaban mucho, María David Adom, hablaban todos mucho, pero hacer las acciones para resolver, por ejemplo, lo que hablábamos de las ambulancias que tenían que estar blindadas, todo eso, cháchara, bla, 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 paca, paca, como se dice en Israel. Pero acciones. La Contraloría del Estado considera grave que el Ministerio de Salud no haya regulado la cooperación entre las organizaciones en situaciones de emergencia, a pesar de que la falta de cooperación y sus posibles consecuencias se conocen desde hace años, afirma el informe. El Ministerio de Salud no elaboró un procedimiento para el funcionamiento de United Hatzalah en situaciones de emergencia y hasta el final de la auditoría no había regulado su funcionamiento en dichas situaciones, incluyendo la ubicación de sus ambulancias en los sistemas del Magen David Adom. Es que cuesta leer esto. También se detectaron deficiencias en la coordinación de los heridos entre los hospitales del día 7. El auditor observó que si bien el director general del Ministerio de Salud, el presidente de la Autoridad Suprema de Hospitalización, el entonces director general de Clarit y el Servicio Nacional de Salud estaban al tanto desde la madrugada de la congestión en Soroca y Barzilai, y a pesar de las solicitudes de los hospitales para coordinar la atención de los heridos, la Autoridad Suprema de Hospitalización responsable de este asunto se reunió por primera vez recién a las 14 horas. Para los que no saben, Clalit es una de las prestaciones médicas más grandes de Israel. Ahí estoy yo, Clalit, mi familia. No, es que de verdad, que no dice nada del Maccabi. El Maccabi tiene que haber, también es una prestación importante. No sé si ellos, cómo actuaron. Los miembros de la autoridad debieron haberse convocado lo antes posible de una u otra forma para formular una política y un plan regular que permitieran una gestión inteligente de los recursos del sistema de salud y orientar dicho sistema en consecuencia. Se escribió, la auditoría reveló que la autoridad no consideró la posibilidad de designar uno u ambos hospitales del sur como hospitales de triaje, ni siquiera por un tiempo limitado. Durante y después del 7 de octubre, los hospitales del centro del país informaron que estaban preparados y disponibles para recibir heridos durante el día, pero no lograron atender a suficientes heridos. Es lo que les decía antes, ¿no? El colapso de la situación, de llegarles ambulancias y gente por su cuenta y tener que establecer prioridades que podían establecerlas por los que llegaban en ambulancia, pero los que llegaban por su cuenta primero tenían que ver cuál era la situación. Me imagino el caos que se ha habido en esos hospitales. Es que es fácil de imaginar, difícil de saber lo que se debe haber vivido. O sea, no podemos estar en la piel de esos médicos, lo que deben haber sufrido viendo lo que estaba pasando, la impotencia de cómo ayudar a todos a la vez. Los que son médicos que estén viendo este informe, pueden comentarme cómo imaginan que fue ese día y cómo se vive una situación semejante. Engelman también señaló que el Ministerio de Salud no cuenta con un procedimiento específico para la regulación inicial en el caso de una ARN o mega ARN que incluya a los socios para llevar a cabo la tarea, las áreas de responsabilidad de cada organismo y las acciones requeridas. En consecuencia, el proceso de regulación inicial no está regulado, escribió. En cuanto a la regulación secundaria, también se señalaron numerosas deficiencias, entre ellas la mala coordinación de asignación de medios de evacuación. La demora en la asignación de ambulancias para la regulación secundaria se debió a la mala coordinación entre el Ministerio de Salud y la Autoridad de Gestión de Tierras
frente al Maguen David Adom y Barzilai y en el funcionamiento de las empresas privadas de ambulancias, lo que provocó un uso ineficiente de los medios de evacuación disponibles para la regulación secundaria, entre otras cosas como resultado de la falta de claridad respecto al organismo responsable de la asignación de dichos medios. El Contralor explicó que la Autoridad Suprema de Hospitalización no instruyó al director médico para que realizara la regulación secundaria ese día debido a que el director general del Ministerio de Salud entendió que la disponibilidad del ejército era baja. Por otro lado, de las declaraciones del comandante médico del Comando del Frente Interno a la Contraloría, se desprende que el director médico no se consideró responsable de llevar a cabo la tarea en ausencia de instrucciones explícitas y por lo tanto no actuó para realizar la regulación secundaria. Recién en diciembre de 2023, el Ministerio de Salud actualizó el procedimiento de regulación secundaria de 2009 para emergencias rutinarias, Mega Air, y transfirió la responsabilidad de las Fuerzas de Defensa de Israel al Ministerio de Salud. Sin embargo, incluso después de la auditoría, aún existen procedimientos que establecen que la responsabilidad de la regulación secundaria recae en la FDI, lo cual no coincide con lo estipulado en el nuevo procedimiento. Ahora imagínense que tiene que haber pasado algo así para que se pongan las pilas. Y así todo, no terminaron de ponerse las pilas. El interventor también señaló deficiencias en las actividades de las empresas y asociaciones privadas propietarias de casi 600 ambulancias, a pesar de las conclusiones de las comisiones designadas por el Ministerio de Salud en 2011 y 2015 y a pesar de los informes del Contralor del Estado en 2007 y 2019 que abordan la necesidad de regular el funcionamiento de las ambulancias privadas en situaciones de emergencia. Al 7 de octubre, el Ministerio de Salud no había regulado la cuestión de funcionamiento de las ambulancias privadas en situaciones de emergencia. Ay, gente. Las fuerzas de defensa de Israel consideran que el tratamiento y la evacuación de los heridos son de suma importancia, de relevancia nacional y un principio, ¿dónde está el punto ahí? Ah, perdón. Y un principio fundamental de la misión de salvar vidas que se les ha encomendado. Las FDI fallaron en su misión de proteger a la comunidad del Negev Occidental el 7 de octubre. El número de heridos evacuados por la División de Gaza y el Comando Sur ese día, en medio de intensos y complejos combates, fue elevado en relación con la capacidad de evacuación disponible. Las fuerzas de la CFDI y el personal médico en el terreno hicieron todo lo posible por evacuar rápidamente a todos los heridos desde las comunidades y bases a los hospitales, brindándoles atención médica primaria vital. La evacuación se llevó a cabo. Es que me quiebro, gente, porque imagínense que esos pobres chicos, esos pobres jóvenes que estaban luchando por tratar de salvar la vida de la gente que estaba ahí, salvar su propia vida, porque ellos también estaban siendo atacados, además tenían que evacuar a los heridos y encima se los está señalando, cuando los responsables son los que tendrían que haber coordinado todo eso. Entonces, es que me puedo imaginar lo que tienen que haber vivido, eh, la situación que tienen, más allá de que por ahí no me expresé correctamente, en realidad no se los está señalando a ellos, ¿no? Se está señalando a los responsables, pero ellos tenían toda se deben haber sentido toda esa responsabilidad y esa presión encima, esa desesperación por tratar de evacuar y de salvar la vida de la gente, de ayudarlos. Y a la vez de tratar de salvar su propia vida, de salvar la vida de los que estaban acorralados, es, es muy dramático lo que se vivió en ese momento y, y bueno, es como dijimos antes, caótico. La evacuación se llevó a cabo en el marco de un orden de prioridades cambiantes, junto con intensos combates y un gran número de heridos con lesiones de diversa gravedad. Todo ello bajo la compleja situación operativa sobre el terreno, siendo la tarea más urgente repeler a los terroristas, además de lograr el control operativo y salvar vidas. Durante todo el día se mantuvo un diálogo continuo entre el Comando Sur y el Maguen David Adom. Se elaboraron informes de situación, se compartió la situación médica con todas las partes pertinentes y se determinaron los puntos de transición. Paralelamente a los esfuerzos para combatir y eliminar a los terroristas y en el marco de la orden distribuida por el Comando pocas horas después del inicio del ataque, la CFDI y el Comando Sur también llevaron a cabo
y definieron operaciones para atender a los heridos y evacuarlos, incluyendo el establecimiento de puntos de transición, la asignación de fuerzas designadas para la evacuación en vehículos y no tripulados, junto con operaciones adicionales. Al inicio del ataque se abrió un centro de mando médico y se asignaron fuerzas adicionales y especializadas del cuerpo médico. Subrayamos que la responsabilidad de definir los objetivos de evacuación y regular el traslado de pacientes entre hospitales no recae en el Comando de Frente Interno, sino en el Comando del Ministerio de Salud y la Autoridad Suprema de Hospitalización. Frente Interno presta apoyo a petición del Ministerio de Salud, solicitud que no fue aceptada el 7 de octubre del 2023. Actualmente, todos los médicos de control del Maguén David Adom se encuentran en los centros de mando médico de la CFDI, un cambio que facilitó la creación de una visión integral de la situación y mejoró la preparación y la coordinación de la CFDI con el Maguén David Adom. Esto forma parte del aprendizaje derivado de los combates, incluso antes de la publicación del informe del Contralor del Estado. Bueno, era de esperar que por lo menos se aprendiera algo de eso, ¿no? Pero qué doloroso que ese aprendizaje tenga que partir de situaciones así. La división de Gaza tenía inoperativas sus capacidades de evacuación la mañana del ataque. Además, sus fuerzas, incluidos los equipos médicos, se encontraban atrincheradas en sus bases, atacadas por terroristas, lo que limitó su capacidad de asistencia. Yo eso se los conté, ¿no? Cuando hablábamos de que muchos decían, ¿por qué los soldados tardaron tanto en llegar a los kibutzim, a ayudar a la gente? Y es que estaban luchando por sus propias vidas porque las bases donde ellos estaban también estaban siendo atacadas. Eso se los comenté cuando les hablé de un miembro de mi familia que pasó por eso. La información proporcionada por el Maguén David Adom era general y no incluía la ubicación y los contactos. Por otro lado, se recibía información de otras fuentes sobre decenas de heridos cuya ubicación se conocía, por lo que el esfuerzo de evacuación de Moscú se centró en los sucesos sobre los que se disponía de información. En cuanto al sistema Maguén David Adom desplegado en la división según el ejército, Maguén David Adom no practicó su uso con la CFDI. Los representantes médicos de la división desconocían el sistema y durante el día ningún representante de Maguén David Adom lo remitió a los representantes de la CFDI cuando estos solicitaban información sobre informes de heridos y su ubicación. Por lo tanto, la respuesta de Maguén David Adom en abril de 2026 al equipo de auditoría, según la cual el sistema existía en la división 7 de octubre, el 7 de octubre de 2023 y podía ser utilizado por personal médico militar, resulta confusa. Lo correcto habría sido que Maguén David Adom informara a la CFDI sobre el sistema en tiempo real, suponiendo que estuviera instalado y operativo, y no 2 años y medio después. United Hatzalah no está definida como una organización auxiliar según la Ley de Defensa Civil. En consecuencia, el comando del Frente Interno no tiene autoridad para operarlo ni para practicar su uso en situaciones de emergencia. Los sucesos del 7 de octubre fueron sin precedentes en intensidad, características y complejidad, y se produjeron en condiciones no contempladas en los escenarios de referencia, sin previo aviso y sin una visión completa de la situación sobre el terreno. En medio del caos, los bloqueos de carreteras y una zona de fuego activa que en la práctica impidieron a las fuerzas de defensa de Israel evacuar ordenadamente a los heridos de las zonas de combate durante horas. El sistema sanitario demostró su responsabilidad, actuando con dedicación, profesionalismo y un profundo sentido de la misión, salvando la vida de miles de heridos. El informe señala deficiencias en las interfaces de trabajo y en la gestión del incidente en condiciones de compleja incertidumbre operativa y de inteligencia, lo que dificultó la formación de un panorama de la situación y la actuación ordenada de los equipos de respuesta. El Ministerio de Salud acepta las críticas y subraya que la mayoría de las deficiencias surgidas ya se abordaron e implementaron durante los meses de combate como parte de un proceso sistemático de aprendizaje y fortalecimiento de la preparación nacional. Como parte de este proceso de aprendizaje se reforzó la cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel, como se demostró sobre el terreno durante los eventos y sistemas de seguridad que el Estado y el sistema de salud enfrentaron tras el 7 de octubre.
Me parece genial todo el aprendizaje que hubo, maravilloso, y esperemos que sirva para cuidarnos de aquí en el futuro, que esperamos que no vuelva a suceder algo así, pero es bueno saber que aprendieron y que van a tener más herramientas para cuidarnos. Y yo quiero saber si además del ministerio, la CFDI y el Magen David Adom, Netanyahu aprendió algo de todo esto. Y me permito dudar.